Bueno, pues arrancamos otro podcast, arrancamos otro programa de transporte de camioneros y de todo eso que nos gusta a nosotros comentar, que la carretera tiene muchos trabajadores y estamos descubriendo que no todos están trabajando por un salario justo, con unas condiciones de trabajo como se merecen, y hoy vamos a hablar mucho de ello. Para ello tenemos al equipo habitual, a José Lagunar. ¿Cómo estás, José? Muy buenas, chicos. Tenemos a Rafa Soto, de Transporte y Movilidad. Hola, muy buenas a todos. Y hoy vamos a arrancar con un tema interesante, con un tema muy importante. Vamos a arrancar con una polémica, un posible paro del patronal de las grúas, como ha anunciado la Asociación Nacional de Empresas de Auxilio en Carretera, ANEAC, que, bueno, pues que no están de acuerdo con las cifras que se está pagando por esas asistencias técnicas. Están hablando de 3,5 euros la hora, que no parece un precio razonable, y más ahora con la subida del gasoil. Para ello tenemos con nosotros a Iván Martín, de Zamora, del Cubo del Vino, que es empresario, tiene su taller, tiene grúa, y queríamos saber un poco el pulso del sector. Iván, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues aquí andamos, de viernes. De viernes y bueno, apretando en el trabajo. Ayer hablábamos contigo, te ibas a una reunión con todos los servicios de asistencia, gruistas de Zamora, de Salamanca, de Valladolid, porque el sector está complicado. Es duro sacar un sueldo digno porque las aseguradoras aprietan mucho, Iván. Sí, a ver, las aseguradoras apretan, sí, es cierto, es su trabajo también, al fin y al cabo. Si queremos seguir mejorando la calidad del servicio, la asistencia carretera en España es de lo mejor de Europa. Es normal que ellos aprieten. Lo que pasa es que ahora se nos ha presentado un problema muy grave con el tema del combustible. Esto se ha disparado, los movimientos de vehículos han bajado mucho porque la gente mueve lo imprescindible del vehículo, entonces baja el volumen de trabajo, nuestros costes se han disparado y el margen se ha apretado tanto que a día de hoy estamos asfixiados. Es que además, Iván, tenéis un trabajo en el que hay una disponibilidad de 24 horas, 365 días. Yo he de reconocer que los fines de semana que paso en mi pueblo de Zamora, cuando he tenido alguna avería, sea sábado, sea domingo, que es cuando puedo ir, sea festivo, pues cuando llamas al seguro, pues ya ha venido Iván a rescatarme más de una vez. O sea que conozco bien el sector. Hablan desde el Observatorio de Costes del Transporte, como decía Iván, a 3,5 euros la hora. Eso no cubre nada. Eso es una locura total y absoluta. A ver, es un oficio y un sector muy particular por ese tema de la disponibilidad, pero es que es complicado gestionar ese tema de las horas y el precio que vamos a percibir por estas horas, porque es un sector que al final vas compensando unas cosas con otras para poder subsistir y ganarte el pan, al fin y al cabo. Lo que pasa que sí que es cierto que es como lo que tú comentas, que es muy esclavo. Tienes que estar 24 horas disponible y si te llaman vas a ganar dinero, pero si no te llaman el coste para ellos es cero y nosotros no cobramos, claro. Rafa. Yo en mi caso soy autónomo, es mi tiempo, pero el que tenga un empleado le tiene que pagar esas horas que está disponible y si no entra a trabajo, como sucede muchísimas veces en zonas de poca población como es la mía, pues es pérdidas todo. O sea, no has ganado dinero y ya has tenido que pagar al trabajador. Claro. Rafa, nos suena el discurso, te lo hemos oído muchas veces a ti, del sector del transporte, trabajar a pérdidas, el precio del gasoil ha subido y no es el causante único, pero ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. Sí, correcto. A ver, llevamos tiempo diciendo que los costes en las empresas de transporte o los márgenes de beneficio que tenían en las empresas de transporte era muy ajustado en los últimos 8 o 10 años. Pues fijaros en el último año que el incremento del precio del combustible ha subido en torno a un 50% y el incremento del precio que cobra el transportista, o en este caso los gruistas, pues ha subido en torno a un 5 o un 6%. Por lo tanto, está claro que algo no cuadra. Algo no cuadra y el problema es que si antes había poco margen de beneficio, es que ahora pues están o estrangulados o incluso algunos a pérdidas. Oye, Iván, he leído algo por ahí que no me ha quedado a mí muy claro, no conozco el sector como tú. ¿También hay algún problema con las penalizaciones que hacen las compañías por un tiempo que tenéis para llegar al servicio? Sí, a ver, eso
yo aquí es un tema ya particular de cada empresa, que es al fin y al cabo cada empresa negocia con las aseguradoras. Yo no es mi caso, yo la verdad es que no tengo esa situación, pero sí que tengo conocimiento de compañeros que a la hora de recibir la concesión, por así decirlo, de una asistencia, de que le empiecen a pasar servicios en sus contratos, tienen una penalización en caso de que no lleguen en determinado tiempo a la asistencia. Sobre todo algunas compañías, pues supongo que lo habréis oído porque se publicitaba hace años, que te enviamos la grúa en X tiempo y si no, te devolvemos el dinero de tu seguro de este año. Eso se publicitó hace algún tiempo en los medios, pero realmente aquí el que pagaba el pato, por así decirlo, era la empresa de grúas, que muchas veces no es que no pueda llegar antes, es que realmente si tuviéramos que tener esa disponibilidad, tendríamos que tener unas flotas de vehículos y de personal brutales, porque y encarece mucho más los costes con lo que estamos hablando antes, que si no entra trabajo, no cobras. Y si no cobras, ¿cómo vas a tener ahí 10 vehículos? Hay muchas veces que las circunstancias del propio oficio no nos permiten llegar antes. Aún así, yo creo que son los menos casos. Yo creo que la respuesta de las grúas en general es muy rápida. Pero sí que hay compañías que han tenido esa publicidad de si no tiene usted la grúa en 30 minutos, le vamos a devolver o le vamos a dar, siempre hay algún incentivo. Y ahora, pues lo que estamos comentando, que al final el que paga el pato es la empresa de grúa. Oye, Iván, y en el sector de la grúa, porque en el sector del transporte hablábamos con Rafa muchas veces que hay un problema que es la falta de unión, en el sentido de que hay mucho autónomo, mucha empresa pequeñita. Si alguien no hace el servicio, alguien no hace el porte, hay otro que lo va a hacer porque está muy apretado económicamente. En vuestro sector, además ayer que has tenido una reunión con las grúas de Zamora, Salamanca, Valladolid, ¿hay unión? Se está tratando de que la haya. Estamos luchando mucho porque la haya y peleando, pero falta mucha unión, como en todos los sectores, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, como comentas, aunque tengo el tema de la asistencia, sabes que tengo el tema de taller y veo mucha más unión en lo que es los talleres en comparación con lo que es la asistencia en carretera. La asistencia en carretera tenemos ahí un camino muy largo por recorrer para que haya una unión y poder hacer frente a estas cosas, porque individualmente es imposible que hagamos nada. O sea, no somos nadie individualmente. Date cuenta que nuestros clientes no son tantos, no hay tantas compañías de asistencia o clubes automovilísticos. Al fin y al cabo son una veintena, pueden ser, o un poquito más. Y son los que nos pasan todos los servicios. Antiguamente no, porque antiguamente tú te quedabas tirado y mucha gente no tenía asistencia en carretera y se preocupaba de llamar a la empresa de asistencia más cercana. Pero es que ahora el 95% de los servicios que nos entran son por empresas de estas y son muy poquitas. Entonces lo tenemos muy complicado para negociar y apretar nosotros un poco. Si no nos unimos, pues como tú dices, si no lo hago yo, lo hace el de al lado. Y si no lo hace el de al lado, lo hace el de un poquito más lejos. Es complicado. Yo veo mucho trabajo para hacer en esa unión. Hay quizás las asociaciones deberían trabajar más para unirnos. José, porque hablamos del mundo de la empresa, las empresas o autónomos como Iván tienen que luchar con gigantes, con empresas que todos tenemos en la cabeza, gigantes como Mutua, como Mafre, como el RACE, y bueno, pues claro, tienen que estar muy unidos porque son empresas con una capacidad negociadora muy, muy fuerte. A ver, yo creo que esto pasa en muchos sectores. España tiene una idiosincrasia empresarial muy atomizada en la que hay muchísimas micropymes, hay muchísimas micropymes. Lo que en Alemania es una empresa familiar normal, a lo mejor estás hablando de 100 empleados, en España una empresa familiar normal son 2 empleados. Son 2 personas, es un autónomo y otra persona contratada. Claro, eso hace muy difícil, también por nuestra forma de ser y cómo está hecho todo el reparto empresarial, plantar cara a estas grandes empresas. Pero yo sí que animo a todos los sectores a que se unan. Va a ser un trabajo largo y tedioso, pero que se unan y exijan sus derechos. Y no puedo por menos que antes hablabais de que se penalizaba si el gruista llegaba tarde, y me parece el mayor contrasentido de la seguridad vial, porque
Vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Que los gruistas vayan a toda velocidad o se salten las normas de circulación? Los únicos que tienen que llegar lo antes posible a un siniestro son los sanitarios y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Estos señores, los gruistas, tendrán que ir a la velocidad adecuada y tendrán que adecuarse a las circunstancias del tráfico. Y si hay atasco y llegan tarde, pues llegarán tarde. O sea, es que me parece surrealista que a esta gente se le exija un tiempo cuando eso va en contra, primero, al menos para mí, del sentido común y segundo, de la seguridad vial. E incluso puede hacer que esta gente se baje del camión un poco más rápido de lo que debería porque saben que llegan tarde y luego, desgraciadamente, los datos aseveran que eso termina en fallecidos atropellados en las carreteras. O a Ese lo es otro. mejor no atan suficientemente bien el coche en la grúa porque tienen que salir corriendo porque les están apretando y eso puede desencadenar otro riesgo para la seguridad vial. O sea, vamos, yo estoy alucinando con eso de que Otro penalicen tema por... importante, Iván, que lo apuntaba José, es que tenéis un trabajo peligroso. Tenéis que estar a veces en arcenes, en curvas, en sitios delicados y eso encima no se paga tampoco. Es muy peligroso, no es peligroso. Yo he saltado varias veces por encima del coche que estaba asistiendo para que no me atropellaran. He visto cómo atropellaban a clientes. He tenido que ir a buscar coches de gente que ha fallecido porque se la han llevado mientras pinchaba y se tenía que bajar del coche y he tenido que asistir. Es muy peligroso y alguna vez que he coincidido con gente comentando este tema mientras estás asistiendo, pasan miedo, o sea, se asustan porque hay que estar en una autovía sin apenas arcén, porque muchas veces los quitamiedos nos obligan a ocupar parte del carril y es muy peligroso. Se pasa mucho miedo. Si le añades la presión, el estrés, la climatología, si le añades todo eso, es muy complicado el tema de asistir a la gente en las carreteras. Sí que es cierto que lo principal es la seguridad y salir de allí cuanto antes, pero por lo que estamos hablando, por seguridad, porque es que te llevan por delante por menos de nada. O sea, yo aquí sí que quería, lo llevo diciendo muchos años en redes sociales y en grupos, que igual que se han hecho otro tipo de campañas, como por ejemplo con las bicicletas y los ciclistas, ¿por qué no se nos ha defendido a los trabajadores de la carretera más? Ahora estáis viendo que la DGT ha sacado un anuncio, una campaña sobre el tema de los atropellos y todo esto. Creo que lo estáis viendo ahora muy a menudo. ¿Por qué no se ha sacado una normativa clara? ¿Por qué no se nos ha preguntado a la gente que trabajamos en la carretera? Y no hablo solo de las grúas, estoy hablando de gente de mantenimiento de carreteras, de Guardia Civil, de tráfico. Es que nos están matando. O sea, la realidad es que nos están matando. Todos conocemos y tenemos compañeros que han fallecido porque se los ha llevado en un coche. Todos. Todas las empresas de grúas con las que hables en España te van a decir, yo conozco a fulanito, yo conozco a menganito que lo atropellaron. ¿Por qué no se ha sacado una normativa clara? Se ha empezado a sancionar en este aspecto, como ha pasado con las bicicletas. Yo no lo veo tan descabellado. Que salga una normativa de que si usted está viendo un vehículo detenido en la carretera, tenga que dejar una distancia de seguridad, cambiarse de carril siempre que esto sea posible y aminorar la velocidad. No lo veo tan descabellado. Me parece que es una normativa muy fácil de hacer y muy sencilla. ¿Por qué no se ha tomado atención en esto? Porque, repito, que nos están matando. Nos están matando. El año pasado cambió un poco la historia, se prohibió reparar vehículos en la vía pública, pero aún así hay veces que es que dices, es que tardo menos en cambiarte la rueda y salir de aquí que en ponerme a cargar el vehículo, porque te juegas el pellejo. Es muy peligroso, solo los que estamos en la carretera realmente lo ves, pero repito, nos están matando. O sea, eso es un tema súper delicado. Absolutamente. Hablaremos luego, Rafa, daremos una pincelada sobre siniestralidad en camioneros, en camiones, que también es un sector que lo sufre, pero el tema de las grúas es para poner atención. Sí, sí. De hecho, a mí se me ocurre una cosa. El mayor problema que tienen es que normalmente cuando nos queremos dar cuenta de que hay algo en la carretera, muchas veces ya es demasiado tarde porque vamos despistados, porque vamos a lo que no tenemos que ir y cuando nos queremos dar cuenta ya lo tenemos encima. A ver, yo haciendo una referencia a la Fórmula 1 en este caso, pues cuando hay un accidente deberíamos poner en nuestra cabeza el virtual safety car, es decir, bajar la velocidad a 80 kilómetros por hora, desviarnos al carril izquierdo si vamos en autovía, que muchas veces es donde ocurren este tipo de siniestros, porque es donde más nos despistamos. Hay que seguir recordando
que los accidentes tontos, podríamos decir, los accidentes que se deberían evitar o que se podrían evitar fácilmente, normalmente ocurren en autovías donde vamos demasiado relajados. Por lo tanto, cuando nos encontremos con un accidente, lejos de ponernos a grabar con el móvil, lejos de ponernos a ver qué es lo que ha ocurrido, bueno, pues lo que debemos hacer es virtual safety car en nuestra cabeza, carril, nos desplazamos de carril de nuestro mismo sentido y mucha precaución, que es verdad que fallecen demasiadas, una persona ya es mucho, pero fallecen demasiadas personas que trabajan en las carreteras por despistes. Oye, Iván, ese paro, esa huelga para la operación salida y entrada de verano, para el día 29, 30, 31 de julio y 1 de agosto, ¿sigue en marcha, sigue en pie? A día de hoy yo no tengo noticias que la elimine, por así decirlo. Están en negociaciones, antes de ayer ha debido de haber otra reunión. Estamos a la espera de que nos informen un poquito de lo que ha acontecido en aquella reunión. Ya han ido más compañías de asistencia con otra asociación y estamos un poquito a la espera de ver en qué evoluciona esto, porque el sector tiene muchos problemas, tiene muchas cosas que mejorar, como todo en esta vida, pero ahora mismo hay un problema ya real que está aquí y ha venido motivado por la subida del precio de combustible. Y ese problema está aquí y es muy preocupante y más grave de lo que nos pueda parecer. Yo hablo mucho con compañeros y estoy hablando continuamente por grupos y tal, y hay muchas empresas que se están planteando el cierre a final de año. Se acabó y no sigo con esto porque es que los costes se nos han disparado y necesitamos una solución ya. O sea, esto no nos sirve, vamos a ver en un futuro qué hacemos. No, oiga, que esto lleva ya unos meses que llevamos trabajando con una subida descomunal del combustible y la estamos asumiendo nosotros. Que las compañías no tienen culpa de esto, quiero que quede muy claro. Aquí no es un problema ni es una guerra con compañías, no. Es un problema que ha surgido de la situación actual y hay que buscarle una solución. Y la tenemos que buscar entre todos, entre compañías de asistencia, empresas de grúas. Esto es un problema que es para todos y lo tenemos que solucionar entre todos. Igual, lo que comenta la mayoría de compañeros y que yo comparto, igual es que el modelo actual de asistencia en carretera se ha agotado y hay que buscar otro tipo de fórmulas porque es insostenible que tal y como está el panorama, tú tengas una asistencia en carretera pagando las ridiculeces que se pagan muchas veces por los seguros y tengas disponible todo lo que tienes disponible. No sé, igual el modelo en sí de asistencia está caduco. Yo creo que esto a lo mejor tienen que solucionarlo de otra manera, habrá que modificar alguna cosa, habrá que hacer alguna historia, pero se tiene que hacer de otra manera, porque el problema está aquí, es real y lo tenemos que solucionar ya. Ya, porque las empresas estáis ahogadas y no podéis soportarlo más. Porque, Iván, ¿la grúa tú la tienes como un negocio en sí o es un complemento a tu taller? Yo la grúa me la he tomado desde siempre como una herramienta de mi taller, porque como tú sabes, estoy en una zona rural con muy poquita población, con una población muy envejecida y con muchos problemas a la hora de moverse, de cuando tienen un problema buscar una solución. Entonces, yo la considero una herramienta de mi taller. El taller de Iván en el Cubo del Vino está a unos metros de la Ruta de la Plata, es el taller de allí de referencia. Y además, Iván, no me gustaría despedirte sin contar que además, como es de mi tierra, como es paisano, como es vecino, pues quiero chulear un poco de Iván, que ha sido 4 veces finalista a mejor técnico, a mejor mecánico en Motortec, ha sido subcampeón de España y también en el MVP del taller. Es un excelente mecánico y además de los que se sabe buscar la vida. Hace muy poquito contaré un detalle, hace un poquito ha asistido, que a lo mejor ni lo sabe él, a unos primos míos que se iban de Zamora a Málaga y se han quedado tirados al lado de su taller y venían encantados con Iván de que le ha dado soluciones, le ha quitado una pieza a un coche suyo para ponérsela para que se fueran. De esos mecánicos de verdad, de esos mecánicos, pero que luego cuando va a una competición donde están los buenos, donde están los top, pues queda arriba. Con lo cual, Iván, es un lujo tenerte allí al lado de Zamora, en el pueblo. Muchas gracias.
Bueno, pues lo dicho, Iván, muchas gracias, mucho ánimo y seguiremos pendientes del tema de las grúas contigo. Muy bien, gracias. Un saludo a todos y enhorabuena por el programa. Gracias. A seguir así dando ese servicio público. Un abrazo. Escuchamos a Iván y me recuerda a más de unos de los compañeros camioneros que nos has traído tú al programa, que están pensando en echar el cierre. Sí, y hay que pensar que si un autónomo, después de lo que le ha costado hacer su pequeñito negocio, está pensando en cerrar, ¿cómo estará? O sea, una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa es cómo estará la situación actual. Luego también lo que decías, lo de la España vaciada. Ocurre eso, cuando tenemos un problema en la España vaciada, el tiempo de respuesta que tienen los servicios de emergencia, las grúas de asistencia, los talleres, es incluso mejor que en una gran ciudad. Y encima, con el trato que nos dan las personas de los pueblos. Yo soy de pueblo y me encanta decirlo, porque es que es verdad, es que no es lo mismo, somos las mismas personas, pero no es lo mismo un taller de una ciudad que un taller de un pueblo. No sé qué tienen, pues eso, la vida de pueblo que da mucha tranquilidad y bueno, lo que hay que hacer es mirar y sobre todo yo lo que le iba a decir a Iván, que hay que tener en cuenta que los problemas del sector, igual que ocurre en el transporte de mercancías, hay que solucionarlos desde el propio sector. No esperemos a que venga nadie a solucionárnoslo porque nadie va a venir a solucionárnoslo, pero claro, es que el problema que comenta Iván de cambiar todo el sistema de la asistencia en carretera, que posiblemente tenga razón, porque hace unos años, pues a lo mejor la mitad del parque automovilístico teníamos asistencia en carretera y la otra mitad no, y por lo tanto compensaban el que se quedaba tirado y se lo pagaba directamente al grúista con lo que hay ahora, que es todo a través de las compañías aseguradoras, y a lo mejor efectivamente el sistema que está montado no es el adecuado, pero cambiarlo o está muy unido el sector o es muy complicado. Y otro tema importante, cambiarlo va a significar que las pólizas que todos nosotros pagamos van a aumentar. Sí o sí. La cuestión es explicar a la gente por qué van a aumentar. Porque si van a aumentar para mantener esos puestos de trabajo, para mantener esas empresas y para mantener ese servicio, estoy seguro que un porcentaje razonable de la población lo va a entender. Pero ¿estamos realmente dispuestos a seguir pagando dinero por utilizar un vehículo del cual estamos pagando el combustible, que lo que estamos haciendo es pagar impuestos, no pagar combustible? Estamos pagando un seguro obligatorio que viene muy bien, pero ¿qué parte de eso son impuestos? ¿Cuál es impuesto y cuál es realmente servicio? Estamos pagando un montón de cosas en torno al coche que es que parece la gallina de los huevos de oro. Es que todo el que tiene un vehículo parece que el papá Estado es como si fuera una vaca y venga a ordeñar, venga a ordeñar. Hay que poner también a nivel social un poco de freno a este tema y exigir bajadas de impuestos en todo lo relativo a la automoción, que es que hay millones de personas, camioneros, taxistas, comerciales, millones de personas que viven y se ganan la vida montados en un vehículo y es que es un sacacuartos esto. Y luego además una cosa muy curiosa y es que yo creo que en la sociedad estamos acostumbrados a que hay determinados precios de las cosas que varían, suben y bajan y lo vemos como algo normal y hay otros servicios o otros bienes que en el momento que suben 5 euros ya nos ponemos de uñas. Pongo un ejemplo. Es cierto. El servicio urbano de autobuses. En todas las ciudades, si vemos el precio de hace 10 años al precio de ahora, en la mayoría de ciudades ha aumentado entre un 25 y un 30%, lo que cuesta el billete ordinario de montar en el autobús. Y lo entendemos porque sube el IPC, porque sube no sé qué, pero por ejemplo la prima del seguro, cuando llega el año que viene y me llega una prima que a lo mejor en vez de pagar 550 pago 580, rápido llamo por teléfono, oye, que me ha subido 30 euros. Estamos hablando de 30 euros al año. O sea que también estamos acostumbrados a que aceptamos muy bien determinadas variaciones, o me suben 10 céntimos la caña y no me preocupa, pero hay otras cosas que nos cuesta mucho. Estoy totalmente de acuerdo. Dejarme para cerrar con el tema, contar una anécdota que me contaba y que me resulta muy graciosa, y es que las bandas sonoras estas que nos ponen en la carretera, en la línea que separa el arcén, para que si te acercas el coche vibre y te despierte en caso de somnolencia, él tiene el taller pegandito a la Ruta de la Plata, en esa ruta que va desde Cádiz hasta Gijón, ahí en la zona entre Salamanca y Zamora, y me contaba la cantidad de personas
que entraban en su taller alertadas porque venían escuchando un ruido raro, y él las cogía, se subía con ellas, salían a la carretera, pisaba la línea. ¿Es este ruido? Sí, mira, es ese ruido. Bueno, pues no se preocupe, porque es la línea de la carretera que tiene una banda sonora. Cada vez menos, ¿no? Obviamente, pero hasta hace bien poco, todos los veranos, que es una zona de mucho paso, le ocurría esto a Iván. Vamos, si queréis, a cambiar, vamos a saltar al transporte, vamos a saltar porque nos mandaba hace escasas horas Rafa noticias, Raquel Sánchez, ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, anuncia, Rafa, la tramitación urgente, además, de ese Real Decreto Ley que asegurará que los transportistas trabajen a un precio justo. Sí, correcto. Bueno, era algo que llevábamos esperando meses. Se comprometieron a tenerlo publicado antes del 31 de julio y parece que ahora la última noticia es que lo van a hacer antes del 2 de agosto. De verdad que para mí, si son 2 días lo que se han retrasado, vamos, firmábamos con los ojos cerrados. Bueno, por ahora lo que hay es una nota de prensa y lo que se ha acordado, lo que se va a llevar a cabo es una nueva ayuda directa a las empresas de transporte de unos 450 millones de euros, es decir, una nueva ayuda de pagar a los transportistas que tengan vehículos, es decir, se va a pagar un X, más o menos unos 1.250 euros por camión y en función del tipo de vehículo pequeño 600, 900 euros. Se incluye por primera vez a los autobuses urbanos. A mí esto me parece curioso. Sí. Creo que viene porque este tipo de ayudas vienen de la Unión Europea y, bueno, pues hay que cumplir determinadas cosas, pero es curioso. Vamos a ver si en los autobuses urbanos esta ayuda llega al cliente. Es decir, con esta ayuda, lo normal es que en un par de meses, en todas las ciudades de España, el billete ordinario baje de precio, pero baje esta cantidad, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, lo que se espera como agua de mayo es esa ley de la cadena alimentaria que obligue a no trabajar por debajo de costes. Vamos a ver cómo se tienen en cuenta esos costes, porque lo hemos hablado siempre, que los costes para una gran empresa no son iguales que para una pyme. Pero bueno, vamos a verlo. Y algo que ya lo han metido en la nota de prensa y me parece quizás la noticia más importante es garantizar una utilización justa de la subcontratación. Esto era algo que llevaba mucho tiempo pidiendo el sector, que se limite la cadena de subcontratación, que no es lógico que entre el que tiene la carga y el que realiza el transporte haya 10 personas o 15 personas que solo por utilizar un teléfono se lleven parte de ese transporte. Entonces es normal que muchas veces no llegue lo que tiene que llegar al transportista. Y bueno, yo lo que espero, sobre todo con muchas ganas, es ver cómo van a garantizar esa utilización justa, es decir, ver si ponen un límite o a mí me da la sensación, y no sería mala idea, el poner un límite de porcentaje como ya tuvimos aquí hace muchos años, que el que subcontrataba solo se podía quedar, creo recordar que era con un 5%, ¿vale? Eso luego varió a un 15%, etcétera. Pero bueno, me parece bastante interesante. Vamos a esperar a que esto salga. Cuando salga haremos un programa especial explicando todos los cambios. Y yo sí que decir que estas ayudas directas, yo no estoy de acuerdo con ellas. No me parece que sea. Rafa, que no sabemos si es el camino o es tapar agujeros. Yo eso creo que son parches, pero parches que mal pegados encima. O sea, yo eso no lo veo. El tema de subvenciones directas, al final lo que ocurre es que el servicio baja de precio porque parte de ese servicio lo está pagando la subvención. A mí no me parece lo adecuado, pero también entiendo que la situación actual del sector está muy tocada y es verdad que ahora mismo pues el que tenga un camión, el recibir esos 1.200, creo que son 1.250 euros, pues es un pequeño alivio. Pero uno me decía, pero si es que los 1.250 en el momento que echó 2 veces gasoil al camión ya se han ido. Y es que es verdad. Bueno, con una vez que lo echen ya se ha ido esa ayuda. Entonces, yo no lo veo la solución. Bueno, un parche o en un momento coyuntural como estamos ahora no está de más, pero no nos acostumbremos a ese tipo de ayudas directas, que ese tipo de ayudas directas las pagamos entre todos y al final no paga el transporte quien realmente lo tiene que pagar. Al final, José, no sé si este tipo de ayudas directas y en este momento lo tenemos que encuadrar en que estamos no tenemos fecha, pero a un añito escaso de elecciones, a tener el sector tranquilo y, como dice Rafa, parches, que lo que se necesita son medidas estructurales que cambien lo que es el sector del transporte con medidas reales. Totalmente. A mí, de esta nota de prensa, lo que más me llama la atención es, o la duda que más me surge es si la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia va a permitir las intenciones que aquí se promueven,
que por otro lado parece que pueden tener sentido, sobre todo de boca de Rafa, que el espíritu parece el adecuado, veremos la ejecución. Yo solo por dar una idea, si bajamos el IVA de ciertas cosas, creo que ya todo empezaría a tener un poquito más de sentido y estoy seguro que cualquier transportista, sea un autónomo, sea una pyme con 5 empleados o tenga 300 empleados, si el gasoil, en vez de tener un 21% de IVA, tuviera un 5%, fíjate que no digo dejarlo a cero, que es lo que estoy pensando en realmente, tuviera un 5%, yo creo que solo con eso aplaudían todos con las orejas, íbamos a estar todos los sectores muy tranquilos porque el combustible afecta directamente a la cuenta de resultados del transporte, pero indirectamente nos afecta absolutamente a todos. O sea, en el precio de un lápiz que compras en una papelería hay un porcentaje que es transporte. Un lápiz, un pepino, una botella de agua, todo tiene transporte. Así que bajar el IVA, por favor, bajar el IVA mucho del combustible significaría mucho pulmón para todos, ¿eh? Lo que pasa es que... Sí, Y sí, a ver qué dice la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de todo esto, ¿eh? sí, es cierto que vamos a ver si no es ilegal romper esa cadena de subcontratación, no es tan fácil, yo estoy de acuerdo contigo, pero la idea, a mi parecer, es buena, eso es mi opinión, pero también hay que tener en cuenta que esta ayuda directa de estos 1.250 euros por camión, en estos 4 últimos meses que se ha incrementado el precio del combustible 50 céntimos, echemos la cuenta de lo que hay de IVA en esa parte, es decir, cuánto está cobrando el gobierno por esta subida de combustible y vamos, no es que le dé para pagar 1.250 euros por camión, es que le daría para pagar 10 veces más, ¿vale? O sea que es cierto que nos dan un caramelito, nos quedamos un poquito contentos y a callar. Pero en la subida del combustible, aparte de las petroleras, también el gobierno está haciendo el agosto. Bueno, pues vamos a ver si este Real Decreto Ley viene desde el Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, englobado, ¿no?, en esa estrategia España responde del Gobierno, pues bueno, mitiga un poco, pero que lo que queremos son medidas estructurales, medidas de verdad. Y antes hablábamos, José. Perdona, Fernando, y vamos a ser mal pensados, dejarme ser mal pensados. A ver si realmente todo esto de la subida del precio del gasoil realmente es una medida estructural para que todos nos bajemos de los coches de combustión y solo los ricos puedan pasar a tener coches 100% eléctricos. Y lo mismo con el sector del transporte. A lo mejor es una medida estructural para que haya cientos de miles de personas que tengan que abandonar su actividad empresarial y solo unos pocos que puedan comprar camiones eléctricos, pues tengan camiones eléctricos. A lo mejor es estructural esto, ¿eh? ¿Se Mira, entiende la ironía o no se sí, entiende? perfectamente, y además aprovecho para decir lo que estaba pensando, y es que efectivamente hace un año estábamos todos como locos con la subida del precio de la luz. Y ya se empezaba a comentar, hay madre cuando todos los vehículos sean eléctricos, hay madre cuando todos los vehículos sean eléctricos. Y de repente empieza a subir el precio del combustible y de repente empiezan a dar ayudas y a bajar el precio de la luz. Curioso. Curioso todo esto, bueno, pues ahí queda. Piensa mal y acertarás, decía mi abuela, bueno, pues ahí queda ello. Oye, queríamos hablábamos antes con Iván del sector de las grúas, pedía que hubiera más seguridad, más medidas de protección. El sector del camión también está viviendo pues unas semanas de mucho tráfico y de muchos accidentes. Sí, el verano nunca es bueno para el número de accidentes porque al final aumentamos el número de desplazamientos. El número de desplazamientos también aumenta con personas que no están acostumbradas a conducir todos los días, mayor tráfico, mayor distracciones y por lo tanto se aumenta siempre el número de fallecidos. El problema es ese. Yo defiendo a lo que defiendo habitualmente, que es el transporte, y todavía sigue habiendo mucho fallecido en carretera. Y es que no son cifras, o sea, son personas, son familias que se están jugando la vida y algunos la están perdiendo. Entonces, hay que poner medidas para que este goteo constante deje de ocurrir. Ojo, un goteo constante que gracias a los medios de comunicación somos conscientes, o al menos deberíamos ser conscientes, de que luego no cuadran las cifras. Parece que en los periódicos hay más accidentes, hablo en general, pero en particular de camioneros, hay más accidentes trágicos si contabilizas los periódicos que si luego vas a la Dirección General de Tráfico con sus datos provisionales y luego a año y medio después o 2 años con los datos oficiales. Así que ojo, que es que son uno solo, ya son muchos.
Pero es que no es uno, es que no son dos. O sea, es que toda la semana en el grupo que tenemos interno de comunicación ha habido una racha que Rafa ha estado mandando noticias trágicas de fallecidos, que se te pone la piel de gallina de decir, vamos a ver, es que esto parece una sangría. Y nos lo decía antes el compañero de las grúas. Es que nos están matando, es que al profesional de la carretera, al usuario de la carretera, la propia carretera le está matando. Y voy a recordar un detalle. Toda la administración pública echa culpa al factor humano, que sí, que vale, que todo es factor humano, lo que quieran, pero tenemos el peor estado de mantenimiento de las carreteras en 20 años. Tenemos casi 400.000 señales caducadas. Tenemos no sé cuántos miles de kilómetros mal pintados. ¿De verdad todo es solo factor humano? O sea, ¿qué moto nos quieren vender ahora con esta película de que hay gente que se despista? Por supuesto. ¿Que hay gente que son unos cafres y consumen alcohol y conducen? Por supuesto. ¿Que la administración no hace ni esto para mejorar nuestra seguridad? También. Bueno, Correcto, pues completamente de acuerdo. estar atentos porque en breve volvemos a hablar con Rafa y veremos si estas medidas se implementan y cómo se desarrolla todo esto. Muchas gracias, Rafa Soto, Transporte y Movilidad. Nada, muchas gracias a vosotros y buen verano y nos vemos pronto.